Muy buenas a todos, ¿cómo están? Somos Staff S.A., una empresa dedicada a la higiene y manipulación de alimentos. En esta primera diapositiva encontrarán los servicios que estamos ofreciendo. En la parte de abajo encontrarán el correo electrónico y el número celular por si necesitan más información. ¿Listo? Comencemos. Vamos a ver algunos conceptos básicos sobre higiene y manipulación de alimentos. Primero, ¿qué es un alimento? Es toda sustancia líquida o sólida, transformada o no, que al ser ingerida proporciona nutrientes para las actividades diarias. Otro concepto válido es todo aquel producto natural o elaborado, fácil de ingerir, cuyas características lo hacen apto para el consumo humano, contribuyendo así al aporte de energía y nutrientes para cumplir las funciones básicas diarias. La clasificación de los alimentos depende de la función de cada uno de estos. Primero, tenemos los alimentos constructores, que son los que nos ayudan a regenerar tejidos, cicatrización de heridas y a la formación de músculos. Entre esos tenemos la leche y derivados lácteos, las carnes rojas y blancas, lo que es el pescado y los huevos, las legumbres, frutas frescas y cereales. Segundo, tenemos los alimentos energéticos. Su función es dar energía al cuerpo. Tenemos los aceites y las grasas, los frutos secos, el azúcar, miel, chocolate y dulces, que son carbohidratos. Tercero y último, tenemos los alimentos reguladores, lo que son las verduras y frutas frescas, los lácteos y los huevos. Estos alimentos reguladores nos aportan nutrientes, lo que son vitaminas y minerales. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Es todo aquel que tiene contacto directo o indirecto con el alimento, es decir, desde la persona que te lleva las materias primas hasta el mesero que te lleva la comida a la mesa para que tú la puedas disfrutar. Ellos son manipuladores de alimentos. Higiene y manipulación de alimentos. Hace millones de años, un microorganismo como este dio origen a la vida en la Tierra. Para sobrevivir necesitó de agua, minerales y nutrientes. Paradójicamente, otros microorganismos como este podrían afectar la salud de cualquier ser humano si no se tienen los cuidados adecuados en la manipulación de los alimentos que nos brindan los nutrientes que nosotros necesitamos para sobrevivir. La cadena de producción alimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones por las que pasa un alimento, desde la granja hasta la mesa. En todo ese proceso se deben mantener unas normas mínimas de higiene y manipulación que garanticen a los consumidores la inocuidad de los alimentos que se van a consumir. Un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes para el ser humano. En el capítulo de hoy veremos las normas de higiene personal y conductual que son responsabilidad del manipulador de alimentos. Manipulador de alimentos es cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. La palabra higiene es atribuida a Higeia, diosa protectora de la salud de la antigua Grecia. Los griegos, así como los romanos de la antigüedad, se caracterizaron por ser bastante higiénicos. Solían asistir a termas colectivas para mantenerse limpios, evocando un sentido purificador en el acto. Las personas de la Edad Media y el Renacimiento, en cambio, profesaban una particular alergia al agua, por considerarla transmisora de enfermedades, y más bien consideraban que quitar la suciedad de la piel implicaba quitar una barrera que les podía proteger de enfermedades. Es solo hasta la Revolución Industrial cuando se empieza a desarrollar una normativa con respecto a la higiene. En la medida en que empieza a haber, después de la Revolución Industrial, inversión en infraestructura para transformar el producto, empieza a haber también un desarrollo de normas, la norma asociada a la tecnología. Se crean estándares de producción, inicialmente de producción industrial. Entonces la producción industrial obliga al desarrollo de niveles mínimos, digamos, de higiene en los lugares, asepsia en las cocinas. Pensemos como en producción industrial, ¿no? Asepsia de las personas. Y de la producción industrial, los mismos restauradores, toda la gente que está metida en el negocio de las cocinas, empieza a asociar estándares de producción con calidad que genera productividad. Entonces empieza a cambiar, digamos, la cocina cuando empiezan a haber unas medidas mínimas
en términos de manejo de ciertos alimentos. El mismo productor se encarga de hacer una capacitación, digamos, de manipulación y manejo. La gente empieza a sentir, digamos, la necesidad y empiezan a abrirse escuelas de formación técnica, como el SENA, que genera unos estándares, ¿cierto? Y los estudiantes que van allí aprenden, digamos, unas normas mínimas técnicas que tienen que ver con normas también de comercialización mínimas. Millones de microorganismos como este están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Algunos son necesarios y beneficiosos para el cuerpo y para la producción de algunos alimentos, pero otros son nocivos para la salud y pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos. El hombre está en constante relación con estos microorganismos a través del aire, la tierra, el agua y las superficies. Por esta razón, si se trata de un manipulador de alimentos, es decir, de una persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo, debe cumplir con una serie de normas mínimas para garantizar la inocuidad de esos alimentos. Uno cuando monta un sitio, un restaurante o cualquier sitio de comidas para vender comida al público, tiene la responsabilidad de entregarle al cliente un alimento sano, lo que se denomina en el lenguaje de manipulación de alimentos inocuo. Entonces, cuando muchas veces encuentren la palabra inocuidad, quiere decir sano y en perfecto estado. Garantizar la inocuidad de los alimentos implica lavarlos, desinfectarlos, cocinarlos completamente, evitar la contaminación cruzada y mantener en óptimas condiciones de higiene los lugares de transformación y preparación de estos. De la misma manera en la que se higienizan y desinfectan espacios, superficies y herramientas de trabajo para la manipulación de los alimentos, el manipulador de alimentos, es decir, cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo, debe poner en práctica normas de higiene personal y conductual. La higiene personal tiene que ver con el aseo del cuerpo, cabello, boca, manos y uñas, entre otros. La higiene conductual, por su parte, está relacionada con los comportamientos que debe tener el manipulador de alimentos mientras esté en contacto con ellos. Para uno empezar a trabajar en Bioplaza, por ejemplo, primero llegan, uniformarse, colocarse su uniforme, lavarse las manos, colocarse los guantes, el tapaboca, para empezar su proceso en la cocina. El aseo, el baño diario, las uñas, en el momento que llegamos el lavado adecuado de las manos, el cambio de ropa con el que vamos a manipular la carne, los utensilios, guantes de látex, plástico, tapabocas, la gorra, para que haya el menor contacto posible con la carne y no contaminarla. Para tener una persona en parte de alimento, también toca ver el perfil de la persona. No podemos tener tos, gripa, no tenemos que tener las uñas largas, sucias, nada de eso. Porque usted por algo que usted pierda en esto, puede infectar los alimentos y eso viene para todo. Con eso usted tiene para infectar a muchísimas personas. Sí, porque aquí no viene una ni vienen dos, sino que aquí viene mucha gente. ¿Sabe cuál es el acto más sencillo para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos? A. No dar la mano al saludar. B. Lavarse las manos. C. Cambiarse de ropa a diario. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son: buenas prácticas en la manipulación de la carne, protección y conservación de alimentos. La respuesta es la B. La manera más fácil y sencilla de evitar enfermedades transmitidas por alimentos es lavarse las manos, teniendo especial atención en el lavado debajo de las uñas y entre los dedos. Un manipulador de alimentos es cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo.
Toda la limpieza y desinfección de los espacios, superficies, maquinaria y utensilios de trabajo quedaría anulada si el manipulador de alimentos rompe con las normas de higiene personal o conductual. Un solo error en este sentido puede fracturar el buen curso de la cadena de producción alimentaria, contaminando los alimentos y provocando una enfermedad de transmisión alimentaria. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies y en el ser humano. Por esa razón, una de las normas de higiene personal más importantes es la ducha diaria antes de la jornada laboral. Esto ayuda a eliminar bacterias producidas por las secreciones del cuerpo y por lo tanto evita la contaminación de los alimentos. Es primordial también el correcto cepillado de los dientes, ya que ayuda a eliminar bacterias de la boca que podrían caer sobre los alimentos que se están manipulando. Las uñas del manipulador de alimentos deben permanecer cortas, limpias y sin esmalte, teniendo en cuenta que los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Un exhaustivo lavado de manos antes, durante y al finalizar el proceso de fabricación, transformación, preparación y venta de alimentos es la clave más importante a la hora de hablar de higiene personal. También es muy importante lavarse las manos después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados. Igualmente hay que hacerlo después de barrer, trapear, manipular residuos, limpiar mesas y tocar dinero. Asimismo, el manipulador de alimentos debe lavarse las manos después de toser, estornudar, rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo y por supuesto después de entrar al baño. Una persona que prepara alimentos pero no se ha bañado las manos adecuadamente y está sirviendo directamente el producto, pues puede directamente contaminarlo y la persona lo puede consumir y puede de pronto sufrir una enfermedad transmitida por alimentos. Tal vez muchos no somos conscientes de que lo que estamos preparando y nuestras manos, que son el mayor contaminante que tenemos, pero nuestra mejor herramienta, tenemos que estarlas lavando y cuidando cada cierto tiempo porque estamos transformando los alimentos. Entonces, tenemos que garantizarle al consumidor final un alimento sano. Cuando la gente se concientiza de eso, porque lo he visto en muchas partes, inmediatamente lo captan, lo entienden y empezamos a mejorar el proceso como tal. Lo que se espera con estos programas es que la persona no solamente lo haga porque es una exigencia, sino porque es consciente de que al hacerlo va a prevenir y eso va en beneficio de todos. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Por lo tanto, el uso de ropa adecuada también forma parte de la buena higiene que debe guardar el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Es preferible que la ropa de trabajo, uniformes y delantales sean de colores claros. De esta manera se puede verificar con mayor facilidad el estado de limpieza. Los microorganismos están presentes en el ser humano. El pelo es foco de numerosas contaminaciones. Por lo tanto, el uso de gorro o malla protectora es muy importante, ya que evita la caída de cabellos sobre los alimentos y por lo tanto su contaminación. Los zapatos deben ser adecuados dependiendo del alimento que se esté manipulando. Deben estar limpios, ser antideslizantes, tapados, cómodos y en algunos casos deben desinfectarse antes de manipular los alimentos. Por ejemplo, el uniforme tenerlo bien limpio, porque usted trabajó en el día y no se cambió su blusa o se cambió su uniforme, al otro día usted viene y empieza a trabajar con sus alimentos, de ahí puede contaminarle los alimentos que usted está preparando. El uniforme debe ser claro, tenemos que tener el pelo recogido, no usar aretes, no usar anillos, todo por contaminación. Hacer cambio siempre de los guantes. Yo estoy manipulando un pollo o estoy manipulando una fruta, algo, si voy a manipular otra cosa, tengo que quitarme los guantes, hay un jabón, lavarse bien las manos. Para todo lo que usted va a hacer, tiene que lavarse sus manos y volver y colocarse sus guantes.
el tapaboca tiene que cambiárselo por ahí 3 veces en el día. Como usted se cambia los guantes, debe cambiar el tapaboca, ¿sí? Porque debe de evitarse todo lo que venga de contaminación, porque los alimentos es algo muy delicado. La higiene no es únicamente sinónimo de limpieza. La higiene conductual en un establecimiento en el que se manipulan alimentos tiene que ver con una serie de comportamientos que debe guardar o de los que debe abstenerse el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que entra en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. El manipulador de alimentos no debe probar los alimentos con el mismo cucharón con el que se preparan. No debe servir a los clientes con la mano. No debe conversar durante la manipulación o la venta porque puede caer saliva a los alimentos. No debe tocarse la boca, la lengua, la nariz, los ojos, el pelo o las orejas. No debe fumar o mascar tabaco, chicle ni limpiarse los dientes. No debe escupir, sonarse, estornudar o toser encima o cerca de los productos alimentarios. Y en caso de estar enfermo, es mejor que no vaya a trabajar porque puede contaminar los alimentos. Aquí ya tengo mucho tiempo y hasta hoy no me ha sucedido nada de eso, nada de problema. ¿Por qué? Porque en esa parte sí soy muy estricta, que mis compañeras hagamos las cosas bien, porque yo me preocupo que mis clientes estén bien. Y para mí es una felicidad de que ellos se vayan todos los días felices. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Un manipulador de alimentos es un ser humano que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Por esa razón, el buen estado de salud de esta persona es primordial para garantizar la inocuidad de los alimentos. Un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes. Toda persona que vaya a trabajar en la industria alimentaria debe certificarse. Para esto debe realizar un curso que lo acredite como manipulador de alimentos y realizarse los exámenes médicos requeridos, entre otras cosas. Como manipulador de alimentos, según la legislación, tú tienes que cumplir con una serie de cosas. Uno es que hayas adelantado y aprobado un curso de manipulación de alimentos. Para que te den el certificado de manipulador, tiene que ir acompañado también de todo lo que es una revisión médica y algunos análisis. Que son frotis de garganta, frotis de uñas y el examen que se llama coprológico. Para garantizar que tú eres un manipulador de alimentos. Certificarse como manipulador de alimentos es un requisito básico para poder venderlos, pero existe un sistema de gestión llamado HACCP para sobrepasar estándares de calidad en la industria alimentaria. En caso de no contar con jabón o cloro para higienizar los utensilios de cocina de una casa, ¿qué otro elemento se puede emplear? A. Agua caliente. B. Un trapo. C. Agua de llave. La respuesta es la A. La mejor manera de higienizar los utensilios de cocina en ausencia de jabón o cloro es usar agua caliente. De esta manera se eliminan las bacterias y microorganismos. ¿Qué es higiene? Son todas las prácticas o conjunto de acciones de limpieza y aseo personal o laboral con el fin de obtener alimentos sanos, inocuos y se disminuye el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Prácticamente esas son las buenas prácticas de manufactura o como se conocen BPMs. ¿Qué es un alimento inocuo? Es la garantía de todo alimento que al ser consumido no presenta un riesgo para la salud. Un alimento que está libre de contaminantes y que al ser ingerido no nos producirá una ETA o una enfermedad transmitida por alimentos. El Códex Alimentario dice: un alimento se considera contaminado cuando contiene agentes vivos, que son microorganismos, virus, parásitos, riesgosos para la salud, sustancias químicas tóxicas y elementos extraños a su composición normal. Tipos de contaminación en los alimentos: contaminación química, física, biológica y por último la contaminación cruzada. Bueno, hablando de contaminación, en la parte de abajo tenemos una imagen de una crema.
¿Cuál creen que sería el tipo de contaminación? Por favor, déjanos en la caja de comentarios. En la contaminación química, ¿qué es? Este tipo de contaminación se produce cuando el alimento se pone en contacto con sustancias químicas. Esto puede producirse en cualquier etapa del proceso. Las sustancias químicas más comunes que contaminan un alimento son plaguicidas, insecticidas, antibióticos, productos de limpieza y desinfección, que son los productos que normalmente o casualmente se pueden contaminar los alimentos, y productos para maquillaje. Por eso ninguna persona puede ingresar al área de procesos con maquillaje. ¿Qué es contaminación física? Consiste en la presencia de cuerpos extraños en el alimento. Estos son puestos en los alimentos, en la mayoría de los casos accidentalmente. Algunos ejemplos: vidrios, pelos, aretes, anillos, polvos, alambres de esponjilla y trozos de madera. Por eso, los manipuladores siempre tienen que tener tapabocas, así tengan barba o bigote, cofia para proteger los alimentos de caídas de cabello. Además, se está prohibiendo el uso de aretes, anillos, y aparte de eso también se está prohibiendo el uso de madera, que es material no higiénico sanitario. Recordemos que la madera es porosa, absorbe los líquidos, lo que generaría otros tipos de contaminaciones aparte de la contaminación física. Por eso, utensilios en madera es recomendable que no se usen. Contaminación biológica puede deberse a la presencia de bacterias, microorganismos, virus, hongos, parásitos. Estos organismos son muy difíciles de detectar a simple vista y en muchas ocasiones no altera de manera visible el alimento. De este tipo de contaminación podemos encontrar las bacterias, que son patógenas, que pueden producir enfermedades transmitidas por alimentos o lo que se conocen como ETAs. Cuando hay una proliferación grande de hongos o levaduras, estos a simple vista sí se pueden observar. Cuando hay presencia de un hongo en un alimento, es porque ya todo el alimento está contaminado. Preferiblemente botarlo. Aquí solamente le corten el pedazo donde tiene el hongo y se puede consumir el resto. Lo que vamos a generar al consumirlo es una enfermedad transmitida por alimento. Contaminación cruzada es el proceso en el cual los alimentos listos para el consumo entran en contacto directo con otro alimento que está crudo. Generalmente sucede con la sangre, la carne o el pollo, con lechuga, con vegetales que están listos para la elaboración de una ensalada, o carne ya cocinada con frutas o algunos vegetales. Preferiblemente se usa diferentes tipos de tablas señalizadas o con colores diferentes para hacer elaboraciones de cortado dependiendo del tipo de alimento que se quiera trocear. ¿Cómo reconocer que un alimento está contaminado o en mal estado? Primero, el pollo tiene una carne suave y pegajosa, pálida, sanguinolenta y un olor desagradable. El pescado tiene los ojos hundidos y sin brillo, piel pegajosa con escamas que se despegan fácilmente, y las agallas no tienen color o tienen un color muy pálido. La carne de res tiene la superficie opaca, pegajosa, de color verde a negruzco. Ocasionalmente se encuentra un color pardo y un olor desagradable. Productos enlatados: las latas están infladas al abrir, tienen espuma y un mal olor. Sobre la clasificación de las bacterias: las bacterias se clasifican según su fuente de energía, según el pH y según la temperatura. Los alimentos bajos en acidez, como son panes, como la carne, como son las frutas dulces, son más propensos a la propagación de las bacterias patógenas. En cambio, los alimentos con alta acidez, que son las limas, el limón, el vinagre, no son más propensos para adquirir este tipo de bacterias. Acá tenemos unas escalas de crecimiento de bacterias según el tipo de temperatura, que más adelante vamos a profundizar. Bueno, acá tenemos la clasificación según la temperatura. Dependiendo de los rangos de temperatura para el crecimiento microbiano, tenemos los grupos de bacterias: termófilos, termótrofos, mesófilos, psicrófilos, psicrótrofos. Como podemos observar, las bacterias termófilas tienen una temperatura óptima que va entre los 55 y los 75 grados centígrados. Los termótrofos van entre 30 a 40 grados centígrados. Los mesófilos van entre 30 y 40 grados centígrados. Los psicrófilos van de 12 a 15 grados centígrados y los psicrótrofos van de 25 a 30 grados centígrados. Esa es la temperatura óptima. Los termófilos, que son las bacterias que pueden resistir más al calor, pueden alcanzar temperaturas hasta el 90 grados centígrados, y los psicrótrofos pueden alcanzar temperaturas por debajo de los menos 5 grados centígrados. Clasificación según su pH. Entonces tenemos la clasificación: acidófilos, neutrófilos y alcalófilos, con pHs óptimos de acidófilos entre 1 y 5, los neutrófilos entre 5,5 y 8,5, y los alcalófilos va entre 9 y 10. En la tabla de abajo podemos observar las bacterias con un pH óptimo de crecimiento, óptimo entre 6,5 y 7,5. Las levaduras pueden estar entre 4 a 6 y los mohos pueden sobrevivir entre un rango de 2 a 9. La mayoría de bacterias patógenas
crecen en rangos neutros a ácidos. Por decir algunos ejemplos de estas bacterias patógenas, la Escherichia coli crece en un rango mínimo de 4,4 y uno máximo de 9. Uno de los tipos de salmonella puede crecer entre 4,5 a 7,8. El Clostridium botulinum puede crecer entre 4,7 a 8,5 y Staphylococcus aureus puede crecer entre 4 como mínimo y uno máximo de 9,8. Y por último tenemos la clasificación de las bacterias según la necesidad de oxígeno. Entonces tenemos las aerobias, que son las que sí o sí necesitan oxígeno para sobrevivir, para poder crecer, y las anaerobias, que son las que no necesitan oxígeno. Otra cosa para tener en cuenta es la propagación de las bacterias y microorganismos, la cantidad de agua que dispone o que posee el alimento. Entre más agua tenga el alimento, más fácil es la propagación de las bacterias y microorganismos. Enfermedades transmitidas por alimentos, o también conocidas ETAs, son todas aquellas enfermedades producidas por la ingesta de alimentos o agua que están infectados, contaminados o en mal estado, en niveles tan altos que pueden afectar la salud de las personas. Se pueden manifestar en infecciones o intoxicaciones. Acá, como podemos observar, tenemos la diferencia entre infección e intoxicación. La infección es la ingesta de alimentos que contienen organismos vivos perjudiciales para la salud. Por ejemplo, virus, parásitos o bacterias. Algunas enfermedades relacionadas son la salmonelosis, hepatitis tipo A o amebiasis. Intoxicación, producida por la ingesta de alimentos que contienen tóxicos o venenos, toxinas de bacterias u hongos, o sustancias químicas que se pueden incorporar accidentalmente o intencionalmente en el alimento. Escherichia coli o E. coli. La bacteria E. coli vive en los intestinos de las personas y animales sanos. Por lo general puede causar diarrea, aunque la cepa E. coli 0.157H7 es la más peligrosa, causando vómito, diarrea, sangrado en las heces. Se puede estar expuesto por el agua o el alimento contaminado. Normalmente se debe a una mala higiene corporal cuando se va al baño y no se lavan las manos correctamente. Después el manipulador llega a hacer algún tipo de preparación de alimentos y contaminar el alimento. Generalmente algunos alimentos que pueden contener esta bacteria son los vegetales frescos y las carnes poco cocinadas o poco cocidas. Las personas con mayor riesgo de complicaciones son los niños. La salmonela. Esta bacteria vive en el intestino de personas, animales y aves. Las personas que se contagian de salmonela son cuando comen alimentos contaminados con heces. Generalmente están en carnes crudas de aves, res y pescado, huevos crudos. Como síntomas se asocian las náuseas, el vómito, la diarrea, el sangrado en las heces y en ocasiones la salmonelosis puede ser mortal. La listeria monocitógenes. La listeriosis es la enfermedad causada por esta bacteria. Suele presentarse con fiebre, dolores musculares y síntomas gastrointestinales como náuseas, diarrea. Cuando la bacteria pasa al sistema nervioso, produce rigidez en el cuello, pérdida del equilibrio y convulsiones. El Clostridium botulinum. La enfermedad causada por esta bacteria es conocida como el botulismo y se comienza a manifestar entre las 18 y 36 horas de haberse ingerido un alimento que contiene esta toxina. Los síntomas son debilidad, vértigo, visión doble, dificultad para hablar, dificultad para respirar. Puede estar presente en las conservas de alimentos, como son atunes enlatados y algunos derivados cárnicos. Campylobacter jejuni. Esta puede estar presente en el tracto intestinal de diferentes animales, aves, ganado vacuno, ganado porcino, gatos, perros, etc. Además puede estar presente en agua no tratada. Los síntomas de infección ocurren entre los 2 a los 10 días de ingerir el alimento. Los síntomas van desde una fiebre, dolor abdominal, a veces con sangrado en las heces. Si se complica puede llegar a la meningitis o una parálisis del cuerpo. Bueno, y por último vamos a ver lo del plan de saneamiento. En el módulo 2 vamos a hacer más detalles sobre el plan de saneamiento. ¿Qué es el plan de saneamiento? Bueno, es un documento escrito que todo establecimiento donde se expendan, fabriquen, envasen o almacenen alimentos debe
implementar y desarrollar con el objetivo de disminuir riesgos de contaminación en los alimentos. El plan de saneamiento consta de 4 programas. El primero es el programa de limpieza y desinfección, el segundo es de residuos sólidos y líquidos, el tercero de control de plagas y el último de abastecimiento de agua. En el programa de limpieza y desinfección se ve el procedimiento de limpieza y desinfección de cada uno de los equipos, utensilios, superficies que tenga el establecimiento. Debe contar con un POES del establecimiento, que son los procesos operativos estandarizados de saneamiento, donde tiene que haber con qué se limpia, con qué se desinfecta, con qué frecuencia, quién lo hace, cada cuánto lo hace. Debe contar con unas fichas de seguridad para los agentes químicos en dado caso de pronto de contacto con los ojos, de si el producto es irritable o no, y medidas preventivas. Programa de residuos sólidos y líquidos. Con respecto a los sólidos, debe haber una clasificación de los residuos: orgánico, inorgánico y producto que se pueda reciclar. Debe contar con canecas de accionamiento no manual, que deben ser de esas de pedal. Cada caneca debe contar con su bolsa respectiva. Y en cuanto a los residuos líquidos, el establecimiento debe contar con sifones para el vertimiento de los líquidos. Debe contar, si se maneja aceite para fritura, por decirlo así, de empanadas, buñuelos, con un certificado de la recolección de ese aceite por medio de una entidad evaluada por la Secretaría de Salud. El programa de control de plagas: se tienen que describir las posibles plagas que pueden afectar el establecimiento. Por ejemplo, ratón, cucaracha, mosca, mosquito. Se tiene que hacer una descripción del tipo de plaga, cómo controlarla y si hay presencia, cómo erradicarla. Generalmente se deben hacer una fumigación al año. Programa de abastecimiento de agua. Bueno, se deben saber cuáles son los puntos de agua, los puntos hídricos. Se debe saber cuál es el porcentaje de pH y cloro del agua, si es apto para la preparación de alimentos o para beber. Y aparte de eso, también cada establecimiento, por normatividad, porque nos estamos evaluando la resolución 2674 del 2013, y esa resolución dice que cada establecimiento para alimentos debe contar con un suministro de agua mínimo para un día laboral. En dado caso que el establecimiento o la zona, el barrio, la localidad se vaya al agua, cuenten con un tanque de almacenamiento de agua para labores de limpieza y desinfección y para las labores de preparación de alimentos. Este tanque de agua, por la normatividad y por la ley, se debe hacer el lavado y desinfección de este tanque cada 6 meses. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Cualquier cosa, cualquier duda, inquietud, la pueden escribir en la caja de comentarios y nos vemos próximamente. Hasta luego.